Hola chicos, Buenas tardes. ¿me Hola, escuchan? buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Con este calorcito terrible. Ahí está. Bueno, Aileen, no hay problema, ahí vi tu mensaje, no te preocupes. Vamos a esperar, porque falta un minutito. Igual vamos a tratar de arrancar puntual, que este calor nos tiene a todos hoy como dados vuelta, ¿no? Hola Sebastián, ¿qué tal? Antes que nada, creo que no han subido al campus el PowerPoint de la semana pasada mía, ¿no es cierto? Porque yo lo mandé por mail al doctor Garaguso, a Guillermo, pero evidentemente, porque no lo vi subido, creo que no le ha llegado el mail, así que algunos me lo habían pedido, entonces el de la clase anterior, ¿se acuerdan que hablamos de rigor cambiario, de la clasificación de los títulos valores, haciendo énfasis en la ley de circulación? Se lo voy a volver a pasar para el que le interese repasarlo de allí lo pueda tener. Así que, bueno. ¿Me escuchan todos bien ahí, no es cierto? Pónganmelo por chat o dedito, Sí, perfecto. sí. Cambié de computadora, así no tenía el problema que tuvimos la clase anterior, que me volví loca, así que acá ya estamos mejor. Bueno, vamos a dar comienzo, chicos, para no robarnos tiempo de ninguno de nosotros y poder avanzar. Hoy, según el cronograma, porque esta clase creo que la tenía pensado dar la doctora Canti, pero ayer se comunicó conmigo, bueno, quedamos en que la daba yo, eh, que no hay ningún inconveniente, y estábamos, siempre decimos, ¿no? Estas clases de tratar de darlas como debiera ser en las presenciales y todo, ¿no es cierto? De darlas bien estructuradas en lo que corresponde al día, ¿no es cierto? Así que hoy, que es 28 de octubre, toca la bolilla 3.5, que son los requisitos intrínsecos de la letra de cambio y el pagaré, el 3.6, que son las modalidades de giro o libramiento, legislados, el giro a la orden del librador, a cargo. Bueno, eso hay algunos temas que yo les voy a decir también por una cuestión obvia de tiempos, que lo pueden leer perfectamente de los manuales también y ver, porque está también representación cambiaria, que hay que ver, y después 4.1, que son requisitos extrínsecos, perdón, el 4.2, los de la letra del cambio y los del pagaré, y también la 6.1, que son vencimientos. Con lo cual, lo que sí les voy a pedir, que lo vean, bueno, pero antes avanzamos y yo después lo que les voy a decir que lo tienen que ver ustedes, pero que es de fácil comprensión. Vamos a compartir pantalla. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Ay, ¿por qué no me deja compartir ahora? A ver. Perdone. Si yo tengo el PowerPoint ¿por qué no me lo deja compartir acá? A ver. Pero. Esta computadora tiene sus vueltas. Es una notebook que... A ver ahí.
Ahí, a ver. A ver. Ay, ay, ay. Disculpen, lo tenía todo. A ver. Localización, fotos. A ver si lo encuentro acá. Archivos y carpetas. No hay forma acá que lo pueda. Chicos, voy a salir y voy a volver a entrar por la otra. Discúlpenme, me lleva un minuto porque la tengo acá. Ahí vengo. Salgo y vuelvo a entrar. Ya estoy con ustedes, perdón. Hola, bueno, ¿ahí me escuchan ustedes? Sí, bueno, perfecto. Lamentablemente me quise hacer la moderna, agarré una notebook difícil de manejar, no me permitió compartir. Así que, perdón, estaba preparada en tiempo y todo. Bueno, ahora sí, chicos, arrancamos la clase, que según los contenidos que les mencionaba yo hace un ratito. ¿Por qué puse en la filmina pagaré? Porque ustedes vieron que el primer punto que hablábamos, que tenemos que hablar de los requisitos intrínsecos. Bueno, vamos a hacer, ustedes ya el tema del concepto del pagaré lo han visto, ¿sí? Pero vamos a hacer como una introducción a esto. En estas primeras, y sin ir a un desorden de los puntos que nos tocaban dar, vamos a ver los requisitos intrínsecos, vamos a ver y a reforzar un poco esta diferencia entre la letra de cambio y el pagaré, y vamos a ver los requisitos extrínsecos. Como siempre digo, ¿por qué empezamos? Porque
si uno va al decreto ley 5965, va a ver que todo está regulado en función de ¿qué? De la letra de cambio, ¿sí? Los 101 artículos primeros del decreto ley es de la letra de cambio. Y nosotros no es que estemos dando algo en desuso, estamos dando algo en desuso, pero es una ley aplicable, es la ley que rige al pagaré. Hay 3 artículos solamente, 3 o 4, que dice que se remite en todo lo pertinente a lo de la letra de cambio. En la actualidad, una vez, hace tiempo ya dijimos, a ver, antes se daba todo desde la letra de cambio y después se pasaba al pagaré. La realidad es que hoy, con los usos que hay, se habla más del pagaré porque, bueno, la letra de cambio no es un instrumento utilizado en el tráfico comercial. Entonces, pero cuando hablamos del pagaré, hablamos también de la letra de cambio y vemos las diferencias. Esto es lo que estábamos recién diciendo. En el decreto ley 5965 está regulado a partir del artículo 101 y siguientes, que obviamente en esos 4 artículos no es que se entiende que está toda la regulación, dado que está la remisión a las normas respecto de la letra de cambio, siempre y cuando no sean incompatibles, ¿no es cierto?, con la figura del pagaré. ¿Incompatibles en qué? Básicamente en la estructura. La estructura es diametralmente distinta en la letra de cambio, donde hay mínimo 3 emplazamientos dados por la figura del girado, comparado con el pagaré, en donde tenemos solamente 2, que va a ser el librador y el tomador o beneficiario. ¿Qué es el pagaré? Ya lo vieron esto seguramente, lo vamos a decir rapidito. Es un documento por el cual el firmante se compromete incondicionalmente a pagar a una persona o a su orden. Se compromete el firmante, no un tercero, como en la letra de cambio, ¿sí?, a pagar una suma determinada de dinero. Esto nos da otros de los requisitos que vamos a encontrar en el artículo 2 del artículo 5965, digamos, desde los conceptos, surgen los requisitos que necesariamente están volcados en el decreto ley como requisitos extrínsecos necesarios para la existencia de esos documentos. En el lugar y en el plazo que se indique en el documento. La definición de Gómez Leo es un título valor cartular a la orden, abstracto, formal, completo, que contiene una promesa incondicionada, porque no se puede condicionar esta promesa de pago, a pagar a un tiempo y lugar indicados en el documento. Como naturaleza jurídica, que comparte, por supuesto, con la letra de cambio, título valor cartular, esto implica que la plena y absoluta y certera vigencia de los principios de literalidad, necesariedad o necesidad y autonomía. Hay una finalidad, por supuesto, en estos principios, hay una finalidad netamente ya de macroeconomía, que es la finalidad de circulación del dinero, que sea de fácil circulación. Entonces, para que sea de fácil circulación, estos principios de literalidad, necesidad y autonomía, englobados asimismo con lo que implica la solidaridad cambiaria, que les digo que la lean, la estudien y la profundicen para entenderla bien, que va a implicar que está como con compartimentos estancos de cómo va a ser obligado cada firmante en forma independiente al resto, ¿sí?, no pudiendo oponer la excepción de el beneficio de excusión, o en cuanto a que primero se reclame al primero y luego al segundo, etcétera. Es decir, es una solidaridad completa con todos los fundamentos que les pido que los lean y los tengan en cuenta, que hacen a lograr la finalidad circulatoria. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos de los requisitos? Ahora vamos a ver los intrínsecos, que eso es sencillo y son comunes a todos actos jurídicos, pero ¿por qué esto de los requisitos extrínsecos se ve con tanta formalidad? Se ve con tanta formalidad para que sea posible la finalidad circulatoria. Si hubiera cuestiones que ponen coto a esta circulación,
bueno, ya no serían entonces documentos tan queridos y aceptados por el comercio, ¿sí? Porque se estaría privilegiando de otra manera otra forma de oponer excepciones, etcétera, que no las tienen los títulos valores cartulares para que sean fácilmente aceptados. ¿Cuál es la diferencia con la letra de cambio? Ambos son títulos valores cartulares, con estos principios que mencionamos, con esta finalidad circulatoria, que en la letra de cambio el librador promete el hecho de un tercero y en su defecto va a quedar el comprometido. Por supuesto que siempre también lo digo en las clases de la misma forma para que se entienda, la letra de cambio no es un que Dios te lo pague, ¿no es cierto? Te prometo el hecho de Juan Pérez y si no, que Dios te lo pague, porque él se comprometió conmigo con un contrato, con una cláusula, con un seguro de caución que tenemos, imagínense la figura jurídica que sea. No, es decir, si Juan Pérez no paga, el propio librador va a tener que responder. Solamente en el caso de que el girado no pague, o que el girado, perdón, no acepte, o que el girado aceptante, porque haya aceptado, no pague, va a ir comprometer el hecho propio. A diferencia de esto, de esta triangulación, librador, girado, tomador, en el pagar el librador promete el hecho propio. Yo, Silvana de Gregorio, pagaré. No estoy metiendo a nadie ajeno. Entonces, el pagaré es una promesa del propio librador, pura, directa y simple, en la cual no hay aceptación, porque no va a haber de ninguna manera girado. El librador es el obligado directo y principal de la prestación dineraria, pasible de la acción cambiaria directa, para aquel que ya haya entrado en tema y ya haya avanzado un poco con el tema de las acciones, a diferencia del librador de la letra de cambio, que nunca va a ser un obligado directo, nunca. Si en caso de que sea reclamado, va a ser pasible y sujeto pasivo de la acción cambiaria de regreso. Y por lo tanto, entonces, y para hacer una similitud, como decimos que el librador es del pagaré, se obliga como obligado directo y es pasible de una acción cambiaria directa, va a quedar asimilado al aceptante o al girado que aceptó y que se transforma con el instituto de la aceptación en aceptante, con el aceptante de una letra de cambio. En ambos títulos, ellos son en uno y en otro quienes resultan sujetos pasivos de la acción cambiaria directa. Perdón, chicos, si esto lo habían visto, entiendo que sí, pero damos una refrescada de pensamiento. Requisitos intrínsecos, acá que se mencionan. A ver, el libramiento de un pagaré o de una letra de cambio, de un cheque, no deja de ser un acto jurídico, ¿no es cierto? Es por eso también cuando tomamos las mesas libres, ¿no? Yo soy un poco puntillosa a veces en eso, cuando decimos, háblanos del endoso. Bueno, el endoso es la firma. No es la firma de nada. ¿Qué es el endoso? Bueno, el endoso es que la persona... No, el endoso es un acto jurídico, cambiario, unilateral, abstracto, igual que el aval, igual que el libramiento de un documento cambiario, de un título valor cartular de naturaleza cambiaria. Entonces, los requisitos intrínsecos son los comunes a todo acto jurídico, ¿sí? ¿Qué va a ser? La capacidad, la declaración de voluntad, el objeto idóneo y la causa lícita. Requisitos que hacen a la posibilidad de obligarse cambiariamente. Y que si falla alguno de ellos, por supuesto que algunos es difícil de demostrar, como el de la causa lícita, bueno, el que
vaya a querer tirar esa obligación por causa ilícita, tiene que probarla, es complicado, ¿no? O el objeto idóneo, bueno, es de difícil comprobación. Ahora, la capacidad es más fácil demostrar si tal persona al momento del libramiento de ese documento estaba capacitada jurídicamente para hacerlo o no. Bueno, se verá al momento de la emisión y del libramiento de ese documento, y pues si no era capaz, esa persona por supuesto no va a estar obligada, pero no va a implicar por esto, por el principio de independencia de las firmas cambiarias, artículo importantísimo que lo tienen que leer y releer y tener muy presente durante toda la materia, artículo 7, principio de independencia de las firmas cambiarias, que hace que, bueno, lógico, si se descubre que mi hijo de 8 años fue el que libró el pagaré, mal van a poder venir a ejecutarlo, porque hay un requisito intrínseco que es vital, que es de la capacidad. Ahora, si ese documento circuló, ¿sí? Si fue a un vecino, a un amigo, capaces, con los requisitos cumplidos, pues bueno, las firmas de ellos sí son válidas y sí son pasibles del reclamo pertinente. Esto véanlo, pero con saber esto de requisitos intrínsecos, no vamos más allá que esto que estamos mencionando. Ahora sí pasamos al tema de los requisitos extrínsecos. Artículo 101. En realidad vamos al 101 y después mencionamos las diferencias con la letra de cambio. Pero estamos hablando de los requisitos extrínsecos del pagaré. Les vuelvo a decir lo mismo, lo hacemos de esta manera, no para alterar el cronograma, sino como las bolillas hablan de los requisitos de la letra de cambio del pagaré, y siempre todas las remisiones son del pagaré a la letra, cuando debería ser al revés por una cuestión de usos, lo hacemos como los usos lo mandan. Entonces, primer requisito, cláusula a la orden o la denominación del título inserta en el texto del mismo. Este es un requisito extrínseco dispositivo. ¿Cómo diferencia, creo que es Gómez Leo, por qué diferencia los requisitos extrínsecos según si son dispositivos o naturales? Porque los que son dispositivos no tienen suplencias legales, y los que son algunos requisitos denominados requisitos extrínsecos naturales gozan de la posibilidad de alguna suplencia. Luego tenemos la promesa pura y simple. Este requisito es común, por supuesto, a la letra de cambio, ya eso lo vamos a ver. El segundo, la promesa pura y simple de pagar una suma determinada. Requisito extrínseco dispositivo. Si yo prometo pagar en cuotas, si prometo pagar con materiales de construcción que serán cotizados a tal fecha, no es suma de dinero, no es pagaré. Va a ser un contrato, pero no va a ser un pagaré. Va a ser un documento de otro tipo. El tema, ojo, me salté una explicación que les quería decir, del tema de la cláusula a la orden. Hay algunos autores que esto lo critican, la cláusula a la orden o la denominación del título. La denominación del título es decir, el pagaré o la letra, ¿no? Porque dicen que en realidad la cláusula a la orden ya está implícita en el mismo documento. Es decir, si yo ya pongo el título de pagaré o letra de cambio, ya ahí se entiende que es a la orden. ¿Por qué? Por la clasificación de los títulos según la ley de circulación. Que cómo circulan los pagarés, cómo circulan los títulos valores, cartulares, letra de cambio, cheque, pagaré, circulan a la orden, circulan por endoso, ¿sí? Pero bueno, la ley da esta cláusula a la orden o la denominación del título. Luego tenemos como en el tercer punto el plazo del pago. Este es un requisito natural en ambos, pagaré. ¿Por qué? Porque si yo no pongo cómo va a ser ese vencimiento, se considera pagable a la vista. Y pagable a la vista es pagable a la presentación. ¿Está?
pagable a la presentación al pago. Ahora lo vamos a ver cuando veamos vencimientos. Luego, lugar de pago. Lugar de pago es un requisito natural. ¿Por qué? Porque si yo no puse dónde se va a pagar, el lugar de creación del título se considera lugar de pago y domicilio del librador. Ahora vamos a ver cómo juegan estas diferencias en la letra de cambio. Entonces, en el pagaré, el lugar de pago es un requisito natural, porque si no puse nada, el lugar de creación va a considerarse también al lugar del pago y al domicilio que sea del librador. Luego tenemos el nombre del beneficiario, requisito extrínseco dispositivo que no puede faltar. La indicación del lugar y fecha de creación es para el pagaré dispositivo que letra de cambio y que ahora vamos a ver. Y luego, por supuesto, la firma. Requisito extrínseco dispositivo, ¿no es cierto? No se puede suplir, no puedo presentar un documento para que me lo paguen y decir, no tiene la firma, lo voy a demostrar porque celebramos un contrato en esa misma fecha, por ese mismo importe, etcétera, ¿sí? No lo voy a poder hacer, no se puede integrar. Entonces la firma del suscriptor es un requisito extrínseco dispositivo. Ahora, fíjense acá, plazo de pago, requisito natural, que si no está es pagadero a la vista. Lugar de pago, si no estuviera, el lugar de creación me va a servir como lugar de pago. Y el tema del lugar y fecha de creación, que el Mar del Plata, 20 de octubre de tal fecha, no puede no estar. ¿Cuáles van a ser las diferencias con la letra de cambio? Primero, en cuanto al lugar de libramiento, al lugar de creación. En la letra, dijimos, es un requisito natural. La ley tenía la suplencia legal, que ¿cuál es? Se considera suscripta en el lugar mencionado al lado del nombre del librador. Si al lado del nombre del librador no figura designación de ningún lugar, la sustitución no va a funcionar. Dijimos, en el pagaré es un requisito dispositivo. La ausencia de eso va a acarrear la inexistencia de documento cambiario. También hay fallos de la Cámara de Mar del Plata de esto. Ojo, que no es un chiste, porque imagínense que parecen cuestiones de los requisitos que uno las lee así, y uno va y ejecuta un pagaré que está divinamente hecho, pero que no dice Mar del Plata, se lo comieron de poner. Ustedes dicen, ¿pero cómo puede pasar? Sí, no lo dice. Dice 28 de octubre del 2021, ¿sí? Y no dice Mar del Plata. La Cámara de Mar del Plata ya ha dicho que no es documento cambiario, con todo lo que eso, ¿no es cierto? Al lugar de pago, en la letra, en caso de omisión, se va a considerar el lugar designado al lado del girado. ¿Sí? El lugar de pago, en la letra, se va a considerar el lugar designado al lado del nombre del girado. ¿Se acuerdan que en el pagaré lo que suplía esto era el lugar de creación del título? ¿Sí? En el pagaré, si tengo lugar de creación, pero no tengo lugar de pago, zafé. Ahora, si no tengo lugar de creación en el pagaré, soné ya de todas maneras. Y en la letra, el lugar de pago es el lugar designado al lado del nombre del girado. Entendidos, ¿no? Los chicos estos, acá hay un chat, ay, perdón, ¿qué artículo había mencionado? El artículo 7, perdón, que no lo había visto. El artículo 7
7 si no mal recuerdo, sí, 7, principio ¿Se corta ahora, chicos, o me escuchan? Bien, Mazo se va cortando, y eso que no tengo, no hay ningún otro aparato ahora conectado, qué extraño. ¿Será que el calor está influyendo también entonces? Se escucha con dificultad. Anótenlo, este artículo que me mencionan en el chat del principio de independencia de las firmas. ¿Hasta acá se ha entendido? ¿Quieren que habilite el audio o continuamos? Pónganme por chat si quieren. Continuamos. Después, a lo último, les habilito, es de locos esto, me siento en la prehistoria, no, de terror, pero bueno, ¿qué va a ser? Por lo menos la clase la estamos llevando. A ver, esto, bueno, no sé si en realidad es algo que se da más para las acciones. Bueno, nada, lo comento, ya que estamos viendo el tema del pagaré y la letra de cambio, como para cerrar en esto de las diferencias, ¿no? La posición del librador y las consecuencias. El mismo artículo 104 dice que el suscriptor del pagaré, o sea, el firmante del pagaré, es un obligado directo, porque queda obligado de la misma manera que el aceptante, ¿no? Que el girado que aceptó, que es lo que yo les había comentado. Por ende, librador del pagaré no se asemeja al librador de la letra y sí se asemeja al aceptante en la letra. La consecuencia es esta, ¿no? Que el librador en el pagaré nunca va a ser un obligado de regreso, y contra el librador y el avalista se va a tener que ejercitar la acción cambiaria directa. Y además, ¿cuál es la diferencia entre la obligación cambiaria, y esto se los adelanto, directa o de regreso? Que si paga extiende el título, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene a quién reclamarle. En cambio, el librador de la letra de cambio sí puede llegar a reclamarle al aceptante que luego no pagó, ¿sí? Porque él es obligado de regreso, no extingue por sí mismo el título. Pero bueno, esto ya lo van a ver después cuando ya veamos acciones. Antes de pasar a representación cambiaria, y no me quería olvidar, lo que pasa es que si no, no vamos a llegar, pero no quería dejar de comentárselos. El punto 3, soy minuciosa con los puntos que hay que dar. Esto es muy simple. Dice 3.6, modalidades de giro o libramiento, ¿sí? Legislados y no legislados. Fíjense, esto Gómez Leo lo tiene, Legón también. A mí la verdad que es aburrido darlo porque también es como inexplicable. Hay cosas que uno dice, ¿cuál sería el sentido? Por ejemplo, yo estoy con el programa de estudio. Dice, giro a la orden del librador. ¿Sí? ¿Qué sé yo? ¿Para qué se va a girar? Cuando es a la orden, es el librador como tomador, ¿no es cierto? Y cuando es a cargo de, es como girado tal persona. ¿Para qué se va a librar una letra de cambio, por ejemplo? Si fuera un pagaré no tiene ningún sentido. Yo, Silvana de Gregorio, pagaría a Silvana de Gregorio. Directamente piensan que me agarró la ola de calor y que algo no está bien. Ahora, ¿qué se dice respecto de la letra de cambio? Pero fíjense también cómo son cosas que están en el programa, pero que la verdad, el decreto de ley es del año 63, imagínense, el cheque superó muchas de estas cosas. Entonces, ¿qué se dice? Que antes, cuando se legisló el decreto, un librador podía girar una letra a la orden del propio librador, a su misma orden. Obviamente en la letra hay un girado,
y para que la pague en distinta plaza. Es decir, entonces, para que quede claro, yo, por ejemplo, vivo no sé, soy de acá de Mar del Plata, pero me tienen que le tengo que pagar, o tienen que pagarme en Salta un proveedor de X cosa. Entonces yo voy a estar en Salta porque en tal época del año, por mi producción, yo tengo que viajar y estoy allí. Entonces, lo hago, que me paguen y que me adelanten ese dinero, ¿sí? Me hago de ese dinero a través de un girado en distinta plaza que no sea Mar del Plata. A ver, chicos, cuestiones que quedaron en desuso. Hoy con los cheques, con la actividad bancaria que está ampliamente aceptada, no tiene ningún sentido. Por eso les pido que lo tengan en cuenta, porque si surge, por ejemplo, dice, a la orden del librador es lo que decíamos. Después, a cargo del librador, es decir, el librador como girado, ¿sí? Que también es algo que podría resultar extraño. Por cuenta y orden de adaptación, giro a la orden del girado, es decir, ahora el girado figura como beneficiario, o sea que tiene que presentar la letra de aceptación a sí mismo. Bueno, a ver, sepan que existen, tengan en cuenta cuáles son, por si llega a haber alguna pregunta, no sé el examen todavía la modalidad cómo va a ser, pero ¿cuáles son las modalidades de giro? Bueno, las modalidades de giro, si se pregunta, es esto, la posibilidad de estas cuestiones raras, del giro a la orden del librador, giro a cargo del propio librador, ¿sí? Tener en cuenta y saberlo así por arriba, porque no es más lo que se pregunta que eso. Representación cambiaria. A ver, representación cambiaria tiene un poco que ver con el tema este de cómo van a ser en estos documentos que se tienen que autoabastecer, que son estos requisitos que tienen que estar cumplidos en el documento, y que por ende no puede uno basarse en documentación anexa, ajena e independiente al mismo. Pero obviamente, cualquier acto cambiario, acá no estoy hablando solamente del libramiento, estoy diciendo cualquier acto cambiario, aval, endoso, puede ser otorgado mediante representante, y la relación esta de representación tiene que surgir del texto del documento. Se va a concretar mediante, el representante tiene que poner la cláusula por poder, o PP, o por mandato, o cualquier otra que sea equivalente. Ahora, ¿cómo va a ser la representación en caso de, y acá entramos en esto, del representante de comerciante y de no comerciante, ¿no? Aplicable al pagaré? En realidad estas son distinciones que se hacían antes que se hablaba, que el mandante de no comerciante, el mandato general que se otorgaba no hacía presumir la facultad de obligarse cambiariamente. Y en el mandato, cuando había un mandato de un comerciante, se entendía que el mandante sí estaba habilitado porque el poder general lo habilitaba, salvo que hubiera una disposición en contrario del propio poder que así lo dijera. Ahora, el artículo 320 no distingue ya, con esta unificación del Código Civil y Comercial, no distingue entre comerciantes y no comerciantes, aunque en realidad subsista y pueda subsistir esa diferencia. En realidad lo que hay ahora y lo que se estipula ahora son poderes generales con facultades expresas para cualquier tipo de persona, se trate de comerciantes o no. Entonces el poder debiera tener esta facultad expresa de poder obligarse cambiariamente. ¿Y qué pasa con la representación de sociedades comerciales? Acá en realidad, obviamente, cuando son personas jurídicas se obligan a través de representantes legales que están designados en contratos, inscriptos en personas jurídicas, en los legajos correspondientes, ¿no? Que
para dar a su vez la publicidad deseada a terceros respecto de esa representación. Acá, en este caso, en las sociedades hay un sello que tiene que constar, por ejemplo, firma Juan Pérez, presidente de La Paz, Sociedad Anónima, ¿sí? Firma Juan Pérez, un sello, socio gerente de La Paz SRL, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso es la forma para que obliguen a las sociedades de indicar debidamente de qué se trata esa investidura, de qué sociedad se trata, en qué carácter y la estampa del sello. En el caso de las sociedades, antes se denominaban irregulares o de hecho, ¿no? Ahora se trata de sociedades que son no formales. Cualquiera va a obligar a la sociedad. La condición es que la firma tiene que llevar la aclaración de que el acto es otorgado por la sociedad, porque si no, no va a quedar obligada esta sociedad de hecho y va a asumir la responsabilidad del firmante en forma personal. Aunque esto también, bueno, en las sociedades estas no formales, con sociedades irregulares o de hecho llamadas antes, hay una evidente confusión patrimonial de cada uno de los socios respecto de la sociedad, porque responden ilimitadamente, con lo cual, por más que lleve este sello por la sociedad, ellos podrían también ser cuestionados, ¿no es cierto?, y reclamado el pago. En esto de la representación en cuanto a sociedades hay un artículo interesante, el artículo 58 en la Ley de Sociedades, la 19.550, que dice: el administrador o representante obliga a la sociedad por todos los actos que no sean, obviamente, notoriamente extraños al objeto social, ¿no es cierto? Un administrador de un local de venta de electrodomésticos no puede ir y comprar maquinarias agrícolas como representante de esa sociedad. Esto se va a aplicar, esto de que el administrador va a obligar en todos los actos que no sean totalmente ajenos y notoriamente ajenos, esto se va a aplicar, dice en 58, aún en casos de infracción a la organización plural en los siguientes casos, y habla de los títulos valores. Los títulos valores, contratos entre ausentes, de adhesión y formularios. Por supuesto, salvo que el tercero hubiese sabido de esa infracción, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, aún en infracción de la organización plural, el administrador o representante va a verse también involucrado en este 58 y va a poder obligar y celebrar estos títulos valores, va a poder intervenir en nombre de la sociedad, aunque fuera una violación a la organización plural interna de esa sociedad. Por supuesto, en cuestiones que no sean también desmesuradas o ajenas al giro comercial del negocio, ¿no es cierto? Le da, digamos, vía libre a los administradores o representantes para poder actuar por títulos valores. Este artículo, sépanlo, ténganlo presente, artículo 58 de la Ley de Sociedades, cuando hablamos de representación de sociedades comerciales. Y hay algo también que siempre se menciona y siempre aparece tramposamente y maliciosamente en los exámenes, que es el falso mandato insuficiente. ¿Qué dice? Quien firma una letra de cambio, ya sea aceptante, librador, avalista, endosante, en representación de otra persona, de la cual no tiene poder suficiente, queda obligada personalmente al pago de ella. Es decir, que acá hay una responsabilidad objetiva, dice al falso procurador o al mandatario de poder insuficiente, independientemente de su buena o mala fe. No, es irrelevante, ¿no?, si conocía o no del vicio que le impedía, porque no
tenía poder suficiente, porque es falso, malicioso o por desconocimiento. También se va a aplicar cuando el representante exceda los poderes que tenía. Entonces acá lo que se evidencia, cómo va a estar escrito cuando se dice por orden de, por cuenta y orden de, ¿sí? Por tal persona. En realidad, para obligar tiene que decir por poder, ¿no es cierto? Cuando dice por poder, se interpreta que va a haber un poder suficiente, y ahí es donde va a obligar a quien dice representar. Pero si no invoca ese poder, porque realmente no lo tiene, y igualmente está invocando, que no está firmando para obligarse personalmente, sino que está involucrando a otra persona, acá hay una responsabilidad objetiva y el obligado al pago va a ser el firmante. Entonces, acá hay que tener en cuenta eso. Si dice Juan Pérez, por poder de Silvana de Gregorio, ahí está bien, ¿sí? Por supuesto, después yo puedo invocar una falta de legitimación porque él no tenía poder, etcétera, 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 pero en realidad de esa forma yo voy a ser la demandada. Si no hay poder suficiente o realmente no existe o no involucraba para estos, se excedían los poderes, y dice por orden de, queda obligado personalmente el firmante. Eso se va a ver cuando se vean algunos prácticos, que después acá al final creo que algún ejemplo he puesto. Chicos, pasamos ahora rapidísimamente a los vencimientos. Es la última parte, ya no los molesto más. Hay vencimientos en la letra de cambio del pagaré, hay vencimientos relativos y vencimientos absolutos. Los vencimientos relativos son a determinado tiempo vista y a la vista. Y los vencimientos absolutos son a día fijo o a determinado tiempo de la fecha. El vencimiento relativo a determinado tiempo vista es a cierto tiempo vista de la aceptación. Entonces yo pongo a 60 días vista, sírvase pagar por esta letra de cambio. Es a 60 días desde la aceptación. Con lo cual en esos casos necesariamente se va a presentar la letra para que sea aceptada. Pero por eso es relativo el vencimiento, porque no se sabe ab initio cuándo va a ser presentada a la aceptación, porque tiene un año desde la creación. No, perdón, tiene un año para presentarla a la aceptación, y de ahí el cierto tiempo vista son los 60 días más desde que se presentó a aceptar. Y a la vista es el vencimiento a la presentación, que no se sabe cuándo va a acaecer, que es dentro del plazo de un año desde que se haya creado. Y los vencimientos absolutos es a día fijo, es el 10 de diciembre del 2021. A determinado tiempo de la fecha es para hacerlo más enroscado, porque es a 20 días de la fecha, es a 20 días desde hoy, desde el 28 del 10. Hay que contar 28 días para adelante y es un vencimiento que se conoce anticipadamente. Estos son los vencimientos. Acuérdense de las suplencias legales, ¿no? En el caso a la vista, la presentación se tiene que hacer dentro de un año, como dijimos, desde la fecha del libramiento. Siempre se ponen que hay equivalentes a voluntad, a requerimiento, pero no, en realidad se pone a cierto tiempo o a determinado tiempo vista. Luego, perdón, no, estaba hablando a la vista. Se pone, sírvase pagar a la vista o pagaré a la vista. Es raro que se presente, que figure a voluntad o a requerimiento, etc. ¿Sí? Después sí, a determinado tiempo vista, acá en realidad lo primero que surge es o a determinado tiempo vista o a cierto tiempo vista es lo mismo. En el pagaré
no hay aceptación, pero igual se tiene que presentar para el visto, porque a partir de allí van a correr los 30 o 60 o 90 días que se hayan fijado dentro del vencimiento, ¿sí? Para que el librador lo firme, le dé el visto con fecha y firma, y ahí empieza a correr el plazo. Luego, a determinado tiempo de la fecha, se va a tomar como punto de partida la fecha de creación, como les decía, 30 días, 3 meses, y a día fijo cuando figura la fecha en forma determinada. Acá hay un ejemplo de letra de cambio, Mar del Plata, 15 de enero del 2018, hay una suma de dinero, está el lugar de creación y la fecha. A los 20 días vista, ¿ven cómo se pone? Sírvase pagar por esta letra de cambio a la orden de Juan Pérez, la suma de pesos 5.000. Dicha suma devengará un interés compensatorio del 2% mensual. Acá figura el girado, el domicilio, no figura el lugar de pago, pero ¿qué pasaba con el lugar de pago en la letra de cambio? El lugar de creación va a ser el lugar de pago, ¿sí? Entonces está cumplido con esta suplencia. Y acá está la firma, Raúl López, socio, gerente, Supermercados La Nueva SRL, con el sello, ¿sí? Que no queda ninguna duda de la representación. Y luego tenemos este, que es un pagaré, los vamos a ver con más detenimiento, pero bueno, Mar del Plata, 15 de enero del 2019, 5.000 pesos, el día 20 de octubre. ¿Sí? Este era un vencimiento a cierto tiempo vista, vencimiento relativo. Este es un vencimiento a día fijo, vencimiento absoluto. El día 20 de octubre del 2011, bueno, esto quedó, pagaré sin protesto a Darío Gómez o a su orden la suma de pesos 5.000. Librador, Raúl Sosa, ¿sí? Domicilio, Rivadavia 2020, Comodoro Rivadavia. Lugar de pago no lo menciona, y en este caso el lugar de pago se va a tener en cuenta, acá siempre se me hace, es un pagaré, en las suplencias, vamos así no doy vuelta todo en las suplencias. Claro, acá está. Acá se tiene en cuenta el lugar de creación del título. ¿Sí? El lugar de creación del título se considera el lugar de pago. Si no estuviera el lugar de creación, marche preso, no habría posibilidad de subsanarlo. ¿Sí? Y para la letra de cambio, que fue el mismo caso, ¿qué dije? Esperen, ya el calor y tan... perdón. ¿Vieron? Pasan estas cosas. Acá el lugar de pago, la suplencia legal, está dada por el lugar de creación, es un pagaré, ¿sí? Artículos 102, 103. Mar del Plata, el lugar de creación se toma como lugar de pago. Ahora, en el anterior, es una letra de cambio que no figura lugar de pago, y entonces, en este caso, a falta de indicación, el lugar designado al lado del nombre del girado se considera lugar de pago. Entonces acá en realidad el lugar de pago, la suplencia legal, está dada por el domicilio del girado, es decir, Comodoro Rivadavia y no Mar del Plata. Perdón ahí. Y acá este es un pagaré, acá no es la suplencia legal Comodoro, es Mar del Plata. ¿Se entendió? Bueno, chicos, hasta acá es lo que teníamos, lo que tenía yo. Esperen que les voy a... De locos esto, les voy a poner, y así los escucho.
¿Ya está, doctora? No. Perdón, ustedes me escuchan ahí, ¿no? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, yo no hay forma de, no tengo audio. No importa, No tengo audio. Si tienen alguna pregunta por chat y me la quieren hacer, ya está. ¿Se entendió todo, chicos? ¿Sí? ¿No hay pregunta ninguna? Si no me la escriben por el... Bueno. Perdonen. Es de locos. No tengo audio. No sé por qué ha pasado. Antes me andaba la computadora, el coso, la notebook esta que no pude dar, pero bueno, espero que se haya entendido. Siempre me gusta con PowerPoint porque me parece que es la forma más clara para ustedes, porque no es el sentido venir a estar toda bastante, digamos, de difícil, que haya servido y que, bueno, solucionar. Pregunta, lo que sea. Esto se llama hágalo con mímica para el resto que está escuchando. Chao chicos, nos vemos. Con ustedes nos podemos hablar. Saludos, che, si ustedes tienen audio. O nadie tiene audio. Chao, chicos. Chao, chao. Nos vemos. Nos Buen fin de. Chao, nos vemos chicos. Chao, chao.